Bienvenidos al Instituto Sabio Nacional Antúnez de Mayolo. Quien les habla es el profesor Omar Montaner Hernández y estoy a cargo de la unidad didáctica Fiscalización Tributaria. En esta oportunidad vamos a ver la unidad de aprendizaje número 1 y vamos a tocar el tema número 4, que son derechos tributarios administrativos o formales. Vamos a ver en primer lugar los derechos tributarios administrativos, ¿no? Recogiendo, dice, la definición cuando llega en el texto único ordenado de la ley 2744, en adelante tuvo, de la ley 2744, cabe señalar que si se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades consudentes, ¿no?, a la emisión de actos administrativos que produzcan efectos jurídicos individuales y individualizables sobre los intereses, obligaciones y derechos de los administradores. Queda claro entonces que cuando nos referimos al procedimiento administrativo se trata de un conjunto de actos y diligencias que forman parte de un determinado trámite plasmado en normas de procedimiento de obligado cumplimiento, es así como la administración pública regular sus propios procedimientos basados en la regla del texto único ordenado de la ley 2744, permitiendo que el administrado pueda acceder al reconocimiento de un derecho, al cumplimiento de una obligación y a la defensa de sus intereses. En primer lugar vamos a ver los derechos tributarios administrativos, es decir, es ya cuando la SUNAT, el ente o la institución tiene los derechos de qué cosa, de que nosotros nos puedan administrar, ¿no? ¿Y cómo puede administrar? Cumpliendo la obligación, digamos, cumpliendo una obligación tributaria, ¿no?, en defensa de los intereses. ¿Qué significa? Cuál nosotros tributemos o la entidad, digamos, que emite los derechos, tenga, digamos, conocimiento y sea muy técnico, ¿no?, al administrar, al emitir, digamos, estos procedimientos, estos tributos, ¿no?, y que no sean pues una cosa engorrosa, además que sea un poquito más, digamos, en favor o en contra, digamos, del contribuyente. Respecto a los derechos fundamentales, ¿no?, según Bravo Cusi, dice, en rigor, el respeto a los derechos humanos es un principio del derecho tributario, pero sí un límite al ejercicio de la potestad tributaria. ¿Qué significa eso? De que los tributos se deben administrar o se deben dar sin hacer daño, ¿no?, sin dañar en primer lugar a la persona humana, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda tener de repente un beneficio económico, ¿no?, para que no vaya con ese beneficio, digamos, que vaya en contra de su potestad tributaria, que le llamamos, ¿no? Dice acá, así el legislador en materia tributaria debe cuidar que la norma tributaria no vulnere alguno de los derechos humanos constitucionalmente protegidos, como lo del derecho al trabajo, a la libertad de asociación, al secreto bancario y a la libertad de tránsito, entre otros que han sido acogidos en el artículo 2 de la Constitución Política. A ver, todo tributo que se cree, ¿no?, tiene que respetar estos derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ir en contra, de repente, como dice acá, del secreto bancario. Hace poco se publicó este tema, ¿no?, de que quería que la SUNAT pueda conocer nuestros ingresos, nuestros ahorros en las instituciones bancarias, ¿no?, con el fin de que pueda ellos fiscalizar un tema de delito, digamos, de lavado de activos, lavado de dinero, ¿no? Entonces eso se está transgrediendo, ¿no?, está yéndose en contra del contribuyente y según el artículo de la Constitución Política, pero esos derechos no son vulnerados, ¿no? Entonces, a nosotros debemos siempre, digamos, la administración tributaria siempre debe conocer que esos derechos que los contribuyentes tenemos no deben ser quitados, ¿no? Y para ello nosotros siempre tenemos que conocer hasta qué punto debemos nosotros, digamos, tributar, o cómo la forma de tributar, o cómo debemos nosotros conocer nuestros derechos hacia con nosotros, ¿no? Esta es una de las innovaciones más importantes en materia tributaria. Sin embargo, había que precisar que si bien se pone preliminares respecto a estos derechos
fundamentales en la materia tributaria, la no consignación legislativa a la que le hubiese dado menor protección, pues el solo hecho de haber consignado en la Constitución una lista, en nuestro entender, abierta de derechos fundamentales, ya les infiere rango condicional y en consecuencia la mayor protección que ellos puedan requerirse. Es decir, a nosotros no pueden, digamos, dar un tributo de igual en el cual, digamos, vaya contra nuestro derecho, ¿no? En que un derecho puede tener, un derecho, digamos, de tener una estabilidad económica, de tener de repente también un cierto interés en nuestros ahorros, ¿no? Como en el caso de otros países, ¿no? Que en un momento, pues, el gobierno lo que hizo es embargar los ahorros de las personas, ¿no? ¿Para qué? Para que salga la economía, ¿no? A esa parte no tienen que ir, ¿no? Porque es un derecho fundamental que tenemos todas las personas que podemos hablar. De otro lado, es importante comentar que la Comisión de Estudios de Base de la Reforma de la Constitución, en la separata especial publicada en el Diario Peruano el 26 de julio del año 2001, en lo relacionado a los principios, indica lo siguiente, ¿no? Límites de ejercicio de la potestad tributaria. La potestad tributaria, para ser legítima, tiene que ser ejercida respetando los derechos fundamentales de la persona, lo cual se garantice mediante la incorporación de los principios de observancia obligatoria. ¿No? ¿Qué significa observancia obligatoria? Significa que si a una persona le dan ese beneficio, debe ser para todas las personas. Se sugiere que los siguientes principios deben ser, ¿no? Debe ser un principio que se respete el principio de legalidad, de igualdad, de generalidad y no confiscatoriedad, ¿no? Legalidad, que todos los tributos que se creen, correcto, deben ser legales, ¿no? Que estén de acuerdo, que se respete según el artículo 74 de la Constitución Política, ¿no? En el cual un tributo pues no vaya o no tenga un criterio, digamos, de legalidad, ¿no? Que vaya contra ese artículo, ¿no? Porque acuérdense que todos nosotros, las personas, tenemos derecho a tener pues un bien común, a tener de repente nuestros propios ingresos, que no nos pueden prohibir a nosotros tener otro tipo de renta, ¿no? De igualdad. Es un principio muy importante también que los tributos deben ser iguales para todos, que las bases impositivas, que las exoneraciones, que de repente que todos los tributos que se crean sean iguales para todos. Recuerdo mucho cuando salió esta ley del IGB justo, estaba normado solamente para las micro y pequeñas empresas, las grandes y las medianas empresas tuvieron ese reclamo, ¿no? Que porque ellos no se creaba también esa ley para ellos, ¿no? Entonces, ahí debe siempre ser una ley, debe ser de igualdad, ¿no? De generalidad. La generalidad en los tributos debe ser general para todas, si sean para las empresas privadas, para las empresas públicas, para las personas naturales con negocios, para las personas naturales sin negocios, ¿no? La generalidad no tiene que ver distinción de repente en ningún sector económico, porque tiene que ser un impuesto general, ¿no? Y además también la exoneración debería ser igual, ¿no? Tanto los beneficios como la base impositiva debe ser igual para todos, ¿no? La no confiscatoriedad. ¿Qué significa la no confiscatoriedad? Significa de que los tributos no vayan en contra de los intereses o de las utilidades de las personas. Imagínense pues si el impuesto de la renta subiese ahorita una tasa del 30 al 40, al 50, al 90%, iría en contra de este principio, ¿no? Es un principio en el cual lo que ganamos, lo que invertimos, lo que trabajamos, lo que tenemos una utilidad, sea netamente para los inversionistas, ¿no? Porque ellos aportan su capital, ¿no? Entonces este es un principio muy importante que nosotros debemos conocer cuando se dicta o cuando se crea un tipo de impuesto nuevo en nuestro país, ¿no? Principios implícitos, vamos a ver, vamos a tratar más del tema, ¿no? Asimismo, y como hemos señalado, dice anteriormente, hay principios implícitos, ¿no? Y otros implícitos. Veamos algunos que, aunque no estén contemplados en forma expresa en el artículo 74 de la Constitución vigente, constituyen principios implícitos. Principio de capacidad contributiva, conocida también como capacidad económica de la obligación. Consiste, como dice el profesor Francisco Ruiz de Castilla, en la actitud económica que tiene la persona y empresas para asumir cargas tributarias.
tomando en cuenta la riqueza que dicho sujeto ostenta, impone también respetar niveles económicos mínimos, calificar como hipótesis de incidencia circunstancial adecuada, así cuantificar la obligación tributaria sin exceder la capacidad de pago. ¿Ya? Esa es una capacidad contributiva. Significa que nosotros debemos contribuir solamente con lo que indica la norma, ¿no? Que no vaya en contra de nuestra riqueza, ¿no? Si nosotros tenemos de repente un impuesto a la renta como persona natural, de repente escalonado como asegurado, se trata de dar justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir en contra del principio de la capacidad contributiva. No va a ir con los tributos no tienen que grabar toda nuestra capacidad contributiva, sino solamente una cierta cantidad de lo que se debe tributar con las deducciones del caso, ¿no? Existen dos tipos de capacidad contributiva: la capacidad absoluta y la capacidad relativa, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de la capacidad absoluta. Absoluta, actitud abstracta que tienen determinadas personas para concurrir a los tributos creados por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria. Este tipo de capacidad contributiva se toma en cuenta en el momento en que el legislador delimita, ¿no?, los presupuestos de hecho de la norma tributaria. Es decir, que acá nosotros vamos a tomar de repente todo el contexto, digamos, de la base imponible, ¿no? Muchas veces dice grava, un ejemplo, no grava el 10% de los ingresos netos. Digamos, grave significa que no va a discriminar de repente concepto de donde nosotros hemos tocado esta capacidad contributiva, ¿no? Es absoluta, como se dice, ¿no? Solamente con un porcentaje total, ¿no? En cambio, la relativa, dice, es aquella que realiza la determinación de una carga tributaria en forma concreta. El tipo de capacidad contributiva permite fijar cuáles son los elementos de la cuantificación de la deuda tributaria. Es decir, relativa, mejor dicho, van grabados, un ejemplo, ¿no? Grabado como renta de cuarta categoría y lo va a diferenciar con la renta de primera categoría. Esas son las capacidades contributivas. ¿Por qué? Porque una con otras es diferente, bases contributivas, y además también son el procedimiento y los porcentajes es diferente, ¿no? A eso lo conocen como la capacidad contributiva absoluta y la capacidad contributiva relativa. Ahora vamos a hablar también sobre el tema de los principios de publicidad, ¿no? Este principio establece que las normas tributarias deben ser debidamente publicadas para poder tener vigencia. Este principio está muy relacionado con la vigencia de la norma, ya que sin publicación no hay vigencia y por lo tanto tampoco eficacia, ¿no? En el caso peruano existe un problema que oportunamente fue resuelto. Este consiste en lo siguiente, ¿no? El artículo 51 de la Constitución vigente señala que la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. ¿Qué significa? Que si mientras que una norma no ha sido publicada, no puede entrar en vigencia, ¿no? La publicidad es muy importante. La publicidad en todo se tiene que publicar obviamente en un diario oficial, ¿no? En el caso de nosotros, acá sería en el diario oficial de Peruano, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la promulgación y la publicación, ¿no? ¿Qué significa la promulgación y la publicación? La promulgación es en el acto por el cual el jefe de Estado afirma el proyecto que le ha sido enviado por el Congreso. Se promulga, ¿no? Da una opinión, ¿no?, favorable o en contra, ¿no? Se entiende que en la promulgación el jefe de Estado le atestigua la existencia de la ley y ordena a la autoridad que le cumpla y haga cumplir a todas sus partes, así como dispone la publicación como el requisito indispensable para una norma exista o sea de obligación de cumplimiento. Así, el artículo 108 de la Constitución vigente establece que la ley aprobada según lo previsto por la Constitución se envía al presidente de la República para que lo promulga dentro de su plazo de 15 días. El Congreso meramente cuando hace un proyecto de ley y le envía, digamos, el proyecto al presidente, el Congreso lo que hace en primer lugar es aprobarla, ¿no? Aprobarla en el pleno del Congreso esa ley, y luego de haber aprobada por el Congreso de ley, lo envía al presidente para que lo promulga. ¿Qué significa la promulgación? Para que le su dictamen, ¿no? El presidente va a coger la ley y lo va a leer, lo va a dar a sus equipos de asesores y va a ver si es una ley anticondicional, antitécnica,
y el cual va en contra o a favor de los intereses del Estado. Muchas veces el Congreso, en el gobierno pasado, ha tenido estos problemas, ¿no? De que muchas veces se ha promulgado una ley y el presidente la ha observado, ¿no? No la ha promulgado, sino la ha observado. Cuando la observa, directamente regresa de nuevo al Congreso para que lo evalúe, lo modifique, o lo eliminen, ¿no? A ese tema, a ese círculo se le conoce como la promulgación. Si la ley que está, digamos, aprobada por el Congreso, le fue enviada al presidente, y el presidente, según pues, digamos, en ese momento, pues, según su veredicto, su conocimiento, ve que es una ley que puede, a favor de, digamos, según las circunstancias, si lo promulga. No lo promulga, y para la promulgación tiene un plazo de 15 días. Si no, en ese plazo no lo promulga, lo tiene que dos cosas: observarla, correcto, observarla y enviárselo al Congreso, o promulgarla, ¿no? En el cual vea conveniente, pues, de esa norma, ¿no? Luego vamos a ver la determinación tributaria, conceptos y funciones, ¿no? ¿Qué cosa es una determinación tributaria? ¿No? Llamamos determinación tributaria al acto o conjunto de actos jurídicos a precisar en cada caso particular. Si existe una deuda tributaria, o en su caso, ¿quién es el obligado a pagar el tributo? El fisco, sujeto pasivo, en el cual el importe de la deuda corresponde, ¿no? ¿Qué cosa es acto? Vamos a ver, acto. La determinación tributaria puede estar integrada solamente por un acto regular que puede emanar el obligado o de la administración. Así, los tributos fijos, la tarea de reducirla a contestar, el hecho imponible ha calificado o ha indicado la cantidad de ingresar encerrado por la ley. La determinación de la deuda se da por función, digamos, del acto, digamos, del acto jurídico, ¿no? Es decir, cuánto hay que pagar una deuda. ¿Cómo se hace el tema? Ese tema se le da, digamos, esa responsabilidad se le da al sujeto pasivo, ¿no? ¿Quién será el sujeto pasivo? Será el contribuyente, ¿no? El contribuyente es la persona quien calcula, quien declara y quien paga tal acto de deuda, ¿no? En cambio, la administración tributaria lo que hace es administrar, recibir, gestionar y ver que esos tributos, esa deuda o esa declaración sea pagada o sea declarada según la norma pertinente. Bueno, a eso se corresponde a este tema de la deuda, ¿no? Hemos visto en este caso, pues, un caso muy importante de conocer, ¿no?, cómo se dan las normas, cómo se dan deudas, cómo se inician las deudas. Además, también hemos visto cómo se publican las normas acá en el Perú, ¿no? Es decir, cuál es el mecanismo, ¿no?, de una ley, de la institución del poder legislativo al poder ejecutivo, ¿no?, para que puedan ellos poder de repente promulgar las normas, ¿no? Porque muchas veces nosotros conocemos y vemos un conflicto, pues, de conflicto a veces entre el poder ejecutivo con el poder legislativo, ¿no? Ya que muchas veces no se ponen de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo con una norma y a un consenso, lo que hace el presidente es tomarlo, a veces hacerles algunas modificaciones, enviárselas de nuevo al poder legislativo. El poder legislativo lo analiza, digamos, en el Congreso, ¿no?, en sus reuniones. Una vez que lo analiza y ve que la norma, pues, va en su camino de ello, de nuevo lo envía al Poder Ejecutivo para su promulgación, ¿no? Una vez promulgada, pues, la norma ya entra ya, digamos, entra ya para que sea aplicada, ¿no? Pero también, ¿no?, si es una norma, pues, que se promulga y se aprueba, ¿no? Si es una norma, es un impuesto de velocidad mensual, entrará en vigencia al mes siguiente, ¿no?, al primer día del mes siguiente. Y si es un impuesto de velocidad anual, siempre entraría en vigencia, pues, al primer día del año siguiente, ¿no? Todos esos tipos, digamos, de características de la aprobación de la norma se rigen, pues, por el tema de acá del principio de publicidad, ¿no? Muchas veces, pues, si una norma tampoco es promulgada y no es, será aprobada y no es publicada, digamos, no puede entrar en vigencia. Además, también
toda ley que se entre en vigencia, digamos, tiene que tener su reglamento, ¿no? Y la reglamentación también lo tienen que hacer las instituciones técnicas, ¿no? En este caso, cualquier tributo que se cree, ¿correcto? Que se cree la institución, ¿no?, que reglamente este tributo es la SUNAT, ¿no? Porque es la encargada de administrar, de recaudar y digamos, los impuestos que se creen en este trabajo, ¿no? Bueno, hemos llegado en este tema muy importante de conocer cómo se publican, cómo se dan las normas acá en el Perú. Entonces, y para eso puede ser muy, muy importante leer, ¿no?, un poquito más el tema del Código Tributario, que está y también conocer el artículo 74 de la Constitución y el artículo 108 de la Constitución, en el cual nos da la pauta cómo se crean y se dan estos tributos, ¿ya? Muchísimas gracias, nos veremos en próximos videos.